Ante la situación que tenemos en este país de paro, de recortes, de represión, de ataque a las pensiones y de una clase política completamente despistada, lo único que hace la Comisaría de Policía y el delegado de Gobierno, en este caso en Asturias, y sabéis que en el resto del Estado, y es reprimir. La forma de represión, hay una que es la de los palos, la que pasamos el día de la huelga, las detenciones, y está la intimidatoria, la que tenemos ahora encima. O sea, convocas una manifestación, haces una pintada en un banco y suena mal. Al comisario de aquí de Gijón parece que no le gusta que protestemos porque los bancos nos están robando. Entonces, nosotros vemos claramente que estos conceptos son clara y exclusivamente represivos, van a las personas, pero en el fondo van a las organizaciones al efecto de intimidar. Y nosotros lo que nos planteamos como objetivo y es seguir en la lucha, en la pelea, hasta cambiar la situación que tenemos. En cuanto a lo que lleva la multa, sabéis que hay unos recursos, los llevaremos a cabo y lo que queremos es que esto continúe, sobre todo en el proceso, porque tenemos unos juicios pendientes de los compañeros detenidos, que esos son los importantes, y habrá que seguir protestando hasta que llegue esa situación. Nada más, decía la opinión pública que nuestras organizaciones sindicales y los militantes vamos a seguir peleando en la línea que llevamos siempre, pacífica, pero de protesta, de repulsa y de reacción a lo que nos están haciendo. Si alguien cree que intimidando con multas y con el tema del juzgado nos va a parar, yo creo que estaré equivocados. Ya por último, lo que nos pasa en Asturias, aunque sabéis que en Madrid también hay delegado del gobierno y tal, lo de este paisano, este famoso Gavino, es una suma. Es un tipo que yo creo que deberíamos ir un día a Oviedo, a la delegación, y exigir que cierre ya esta manía represiva contra las organizaciones sindicales que son no las representativas para ellos, UGT y comisiones. A ellos no hay multa, a nosotros multa, represión, juicios, etcétera. ¿En esa línea vamos? Desde los movimientos sociales y sindicatos alternativos podemos hacer una denuncia pública ante la persecución que estamos sufriendo por parte de la delegación de gobierno y de la policía. Como intenten, por medio de sanciones, ahogar a todos estos movimientos económicamente. Se tenían que preocupar un poquitín de los 126.000 parados que hay en Asturias. Tenían que denunciar públicamente ellos mismos lo que está haciendo el señor García Vigón ante unos sindicatos alternativos, que lo que hacemos es salir a la calle protestando por todos aquellos ahogos que nos están metiendo por parte del gobierno. Ahora mismo tenemos encima también el pacto de las pensiones, y lo único que hacen estos políticos es denunciar y sancionar económicamente. Esto solamente se soluciona con todos los parados y todo el pueblo de Asturias, con una movilización continuada en la calle. Desde aquí hacer público y un llamamiento a todo el pueblo de Asturias a salir a la calle, pero seguido. No podemos permitir que con estos ahogos que nos está pretendiendo y que nos está haciendo someter el gobierno, nos sigan amenazando. Para terminar, queremos decir que ante la delegación de gobierno, en próximas fechas, como ya planteó el compañero de la CGT, vamos a solicitar una reunión con el delegado de gobierno a ver si una vez nos deja en paz y se preocupa un poquitín más de los parados, de todos aquellos banqueros que roben, incluso el señor Vigón de la FADE, que sigue, después de hacer el asfalto que hizo ante Hacienda, ahí sigue en el comité de la empresarial. Y hay una cuestión que también queríamos valorar y que queremos que lo sepa la opinión pública. Tenemos que armarnos de conceptos antirrepresivos judiciales. Nosotros traemos aquí una guía que editó nuestra organización que se pueden hacer, donde creemos que es importante saber cómo van los tiros ahora, porque ahora no hay ley antiterrorista, pero la aplicación de las medidas represivas van en esa línea. Lo que no puede demostrar que nosotros somos, diríamos, unos terroristas, pero sí que va en esa línea. La famosa ley antiterrorista la están aplicando, diríamos, bajo nivel, pero va en esa línea. Represión y confundir a la opinión pública diciendo que somos delincuentes cuando los delincuentes son ellos. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Vas contra corriente.